Escuchaba hoy en las noticias, o leía hoy en las noticias, que a un hombre en Alcalá de Henares le roban un BMW recién comprado y este hombre después de mucho tiempo, acaba siendo acusado de simulación de delito y se enfrenta ahora a 3 años de cárcel. Él decía, me han robado el coche y ahora en una vuelta de tuerca, en una vuelta de la situación, ahora se enfrenta a una acusación de simulación de delito. Este hombre en Alcalá de Henares, él dice que compró un coche y mientras lo revendía, supuestamente alguien se lo roba y esa persona que se lo roba lo revende a otra persona, son capaces de registrarlo con otro nombre y ahora el juez tiene ante él 2 personas que dicen que el coche es suyo. Una persona que dice que lo ha comprado, se lo han robado y lo han revendido, y la otra persona que dice, yo he comprado un coche y a mí este coche ahora me pertenece. ¿Os suena ese caso? Un juez con 2 hombres delante o con 2 personas delante diciendo que algo es suyo. ¿Os suena el caso? En la Biblia encontramos un caso parecido, un caso muy famoso del rey Salomón. Quizá os acordáis de aquel caso en que el rey Salomón, como juez también que era, estaba allí y vinieron 2 mujeres. Y estas 2 mujeres decían que un niño, una decía, este niño es mío, y la otra decía, no, el niño es mío. Y contaron el caso de que una decía, esta mujer mató sin querer a su niño y ahora dice que el hijo mío es suyo. Y la otra decía, no, es justo al revés lo que ha pasado. Así que rey Salomón tuvo que poner justicia ahí y en la sabiduría que le había dado Dios, él se hizo justicia, por supuesto. Pero qué difícil es ser juez, por supuesto, es algo muy difícil. Y muchas veces pensamos que los jueces deben ser imparciales, deben ser neutrales, deben ser justos, pero cuando vemos un poco cómo van las cosas, vemos que muchas veces no ocurre así. En nuestro país, en los últimos meses, hemos visto cómo algunos partidos políticos intentan poner a jueces afines a su partido en aquellos consejos superiores, para así asegurarse de que si hacen algo mal, pueden hacer lo que quieran porque tienen a estos jueces que les van a proteger. Y eso no debería ser, por supuesto. A mí nunca me ha gustado el derecho o todo el mundo de las leyes y tal, y no me gustaría para nada ser juez. Creo una profesión muy complicada. Nunca he estado en un juicio, ni como testigo, ni como acusado, gracias a Dios, y tampoco lo quiero estar. Tampoco he estado, no sé si se hace aún lo del jurado popular, pero no me gustaría formar parte de esto. Pero sé que tú y yo, cada uno de los que estamos aquí y cada persona en este mundo, un día tendremos que enfrentar un juicio. Lo tendremos que enfrentar. Todo lo que estamos haciendo en nuestra vida está siendo registrado. Y un día tendremos que enfrentarnos a las consecuencias de nuestros hechos. Y en ese juicio, de todos los juicios, ese juicio, el juicio más grande que habrá, en ese juicio habrá 3 partes. Estará el juez justo, que es Dios mismo. Estarán aquellos que serán declarados culpables, aquellos que serán condenados, y también estarán aquella parte que será declarada inocente. Ahora, en ese juicio podemos estar seguros de que se hará total justicia. ¿Por qué? Porque el juez será Dios mismo. Y será justicia porque Dios es el juez justo. Y el versículo 11 que hemos leído dice esas palabras, dice, Dios es juez justo. Ese versículo 11 del Salmo 7, Dios es juez justo. Y ese va a ser el título que le vamos a dar a estos estudios sobre este Salmo. Creo que estaremos esta semana y la semana que viene también, Dios mediante. Nuestro Dios tiene todo el poder. Muchas veces, yo no entiendo mucho, pero se habla del poder legislativo, el poder judicial. Dios es el que pone las leyes, pero Él es también el que un día todo el mundo tendrá que enfrentarse delante de Él para ver si se han cumplido esas leyes o no. Si podéis ir conmigo a Génesis 18, la primera vez que aparece la palabra juez en toda la Biblia, habla de Dios como juez. ¿Y quién es el que habla de Dios como juez? Abraham mismo, el padre de la fe. Génesis 18, 25. Abraham allí estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra y pidiéndole a Dios que no matara a toda la ciudad si habían justos en esa ciudad. Si perecían los justos, eso no sería justo. Y entonces, en Génesis 18, 25, Abraham, intercediendo por Sodoma y Gomorra, le dice a Dios, lejos de ti, voy a leer el 24 también, dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad.
¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y después dice Abraham, el juez de toda la tierra, refiriéndose a Dios, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Si tú eres el juez de toda la tierra, vas a hacer lo que es justo, le decía Abraham a Dios. Dios es el juez de toda la tierra. Hay jueces que tenemos en nuestros países y tal, pero Dios es el que es el juez sobre todo. Y si vais conmigo ahora al Nuevo Testamento, al libro de Hechos, también vemos cómo Dios es el juez de todo. Pero aquí especialmente se habla de Cristo como el juez. Y aquí está hablando Pedro, en Hechos 10, versículo 42, y dice ahí, Hechos 10, versículo 42, dice Pedro, y Cristo nos mandó, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cristo es el juez. Nuestro Dios es el juez justo. Él es el juez de toda la tierra. Pero aquí especialmente habla de Cristo como el juez de vivos y muertos. Cristo, por supuesto, vino a salvar, vino como Salvador. Pero un día Él tomará este papel, que ya lo está haciendo, el papel de juez, pero de una manera más especial, tomará el papel de juez y vendrá a esta tierra a juzgar. Cristo será el juez de vivos y muertos, como nos dice ahí. Y después, el último versículo en cuanto a esto, en 2 de Timoteo 4:8. El último versículo que quiero ver en cuanto a esto, 2 de Timoteo, si podéis ir conmigo ahí, 2 de Timoteo 4:8, es las últimas palabras ya casi del apóstol Pablo. Esta es su última carta que tenemos registrada aquí. Y de las últimas palabras, dice ahí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo sabía lo que sabía el salmista David, que Dios es un juez justo, un juez justo. Y eso es lo que queremos ver en el día de hoy, como en el Salmo 7, cómo Dios es juez justo. David estaba en algo como un juicio, estaba en una situación difícil como una situación de un juicio. ¿Por qué? Porque David estaba siendo acusado de muchas cosas. Leemos ahí en las palabras que introducen el Salmo, dice, esto lo cantó David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. David estaba siendo acusado. Mucha gente tenía cosas en contra suya, le estaban criticando, calumniando, injuriando. Pero el consuelo y la confianza de David es que Dios era su juez. Y espero que también sea tu confianza si conoces a Cristo. No sabemos exactamente en qué situación, porque no sabemos a quién se refiere con este hombre que se llama Cus, hijo de Benjamín. No sabemos qué situación se encontraba David, pero sabemos que alguien estaba hablando mal de él. Sabemos que el rey Saúl, quien quería matar a David con todas las ganas, el rey Saúl quería matar a David porque lo tenía como un enemigo, porque le tenía envidia a David. Y el rey Saúl era de la tribu de Benjamín, así que este hombre Cus, hijo de Benjamín, seguramente sería familiar o amigo del rey Saúl. Y lo que seguramente estaba pasando aquí es que este hombre estaba acusando a David de una traición, acusándole de algo que era falso, de quizá de alguna conspiración contra el rey, de cosas que eran falsas. Este salmo se ha denominado como el primero de los salmos imprecatorios. ¿Y qué quiere decir esto de imprecatorios? Hay 4 salmos imprecatorios, el 7, el 35, el 69 y el 109. Estos son salmos que están caracterizados por maldiciones contra los enemigos, maldiciones que Dios va a mandar contra los enemigos. Y debemos saber al leer estos salmos y al leer un salmo así, que esto es la palabra de Dios. Esto no es una palabra de David o de otra persona, aunque por supuesto que David, como autor humano, lo escribió,
pero guiado por el Espíritu Santo, quien es Dios. Y esto es la palabra de Dios que tenemos aquí. El corazón del cristiano, sí, por supuesto que desea que el mal sea juzgado, pero cuánto más el corazón del mismo Cristo, quien es el juez justo y el juez que juzgará a vivos y muertos. Y nosotros también como cristianos, si servimos al Señor de una manera fiel, vamos a vivir situaciones como la de David aquí, situaciones injustas, situaciones en que gente nos mande injurias, calumnias, gente hable mal de nosotros falsamente, gente que nos va a juzgar de una manera falsa, nos van a acusar de cosas que no son verdad. Pero en todo esto, como David aquí, debemos confiar en que nuestro Dios es un juez justo. Y quiero ver varias cosas aquí, en este salmo, al ir versículo por versículo, como solemos ir versículo por versículo en los salmos. Lo primero que queremos ver es la confianza en el juez. David tenía puesta su confianza en el juez. David podía estar temblando, pero sabía cómo era el juez. Podía estar con temblores, pero sabía en la roca en la que estaba fundado, y sabía que la roca era imposible que se moviera. Este juez que es justo no se iba a mover y iba a hacer justicia. David tenía confianza en el juez. Y tenía confianza, ¿por qué? Porque el juez era su Dios. Dice ahí en el versículo 1, primera parte del versículo, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. No dice simplemente Jehová, en ti he confiado, dice Jehová, Dios mío. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Tengo una relación personal contigo. Y cuán importante es tener una relación personal con el Dios del cielo y de la tierra, el cual es el juez justo. Mucha gente en el día de hoy habla de religión. Lo que hacéis vosotros es que tenéis una religión. Pero nosotros le decimos no, es una relación personal con Dios. Eso es lo que de verdad hace el cambio. No tener una religión u otra, porque la religión no salva, sino que lo que salva es tener una relación con Cristo. Y es como la que tenía David. David podía decir, tú eres el Dios que me ha rescatado. Eres el Dios Jehová que ha hecho un pacto para liberarme de mis pecados. Tú me has comprado, oh Dios, por la sangre de Cristo, por la sangre del Mesías. Tú eres mío, eres mi Dios, eres mi Padre, mi Rey, mi Juez, mi refugio, eres mi todo. Eso podía decir David. Podía decir, Cristo, Señor mío y Dios mío, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Eres mi Salvador, eres mi esposo, eres mi buen pastor, mi vida, mi refugio. Eso es lo que podemos decir cada uno de nosotros, mi Dios, el Padre, el Hijo también. Pero podemos decir, Espíritu Santo, eres mi Dios, mi consuelo. Eres mi guía, eres mi intercesor, el que intercede por nosotros. Eres mi ayuda en cada día, el Espíritu Santo nos ayuda. Eres mi fuerza también, el que nos da la fortaleza que necesitamos. Y David podía confiar así en el juez justo. Y podía confiar en que este juez de este juicio, que es Dios, era el único que era totalmente digno de su confianza. Así que estaba confiando en este juez justo. ¿Por qué? Porque era su Dios, era su Dios. Pero también él confiaba, y esta confianza le animaba a pedir. Y esta confianza que tenemos en el juez justo nos debe animar a pedir. Él decía ahí, sálvame, versículo 1, después dice, y líbrame, sálvame y líbrame. Cuanto más confianza tenemos con alguien, pues más fácil podemos pedirle algo. Si un hijo está en la casa de su padre, pues le puede pedir algo. Y como dijo el Señor Jesús, ¿qué padre a su hijo que le pide pan no le va a dar pan? Por supuesto, le dará aquello que pueda. Yo hace unos días estuve en casa de mis padres, como son mis padres y tengo confianza con ellos, pues puedo ir y abrir el frigorífico y decirle, papá, ¿puedo comer esto? ¿Puedo comer lo otro? Si estuviera en casa de otra persona, yo no tengo la confianza de abrir el frigorífico y decir eso, pero cuanto más confianza hay, pues más cosas podemos pedir, por supuesto. ¿Y cuánta es nuestra confianza en el Señor? Porque cuanta más confianza pongamos en el Señor, más querremos pedirle de aquellas cosas que Él nos quiere dar. Acordaos de esa ilustración, esa parábola que contó Jesús de la viuda que fue a hablar con el juez injusto. Era un juez malo, un juez que no se preocupaba por la gente. Y si ella, esta viuda, si ella le pedía a este juez, en el cual no se podía confiar, ¿cuánto más nosotros debemos pedirle a Dios, en el cual podemos poner toda nuestra confianza? Es un juez que es digno de toda nuestra confianza, y esto nos debe animar a pedirle, a rogarle que Él nos salve, que Él nos libre
de los problemas. Y David sabía que Dios, el juez justo, era su única esperanza. Y él podía decir, si tú no me libras, Señor, nadie más me va a librar. En el versículo 2 dice, está diciendo, líbrame, porque si no, no hay quien me libre. Si tú no me libras, me van a destrozar sin que haya quien me libre. Así estaba orando David. Confiaba porque Dios es este juez, confiaba porque, y esta confianza le animaba a pedir, pero también confiaba en medio de la persecución y las injurias. Dice ahí él, sálvame de todos los que me persiguen, versículo 2, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. David estaba confiando en Dios como su juez, mientras él estaba en medio de problemas, en medio de enemigos, de adversarios que le querían destrozar la vida. Le querían destrozar toda su vida, querían destrozar sus reputaciones, querían destrozar todo lo que pudieran, desgarrar su alma, dice. Eran como leones que querían así atacar a David. Y los cristianos tenemos un enemigo muy grande, que si os acordáis, ¿cómo se le llama a este enemigo que es el diablo? Se le llama el león rugiente. En 1 de Pedro 5:8 dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y por eso tenemos que llevar tanto cuidado, porque el diablo es como este león. Al diablo se le llama el acusador de los hermanos. Él es quien nos va a acusar. Él es el que trae calumnias, como estaba viviendo David aquí. Y él va a mandar también a otras personas que vengan y nos calumnien y hablen mal de nosotros. Y cada hombre y cada mujer que es fiel a Dios va a ser calumniado, injuriado por la gente. Piensa en los casos en la Biblia, los ejemplos. A Moisés lo acusaron de querer acaparar todo el poder. En la rebelión de Coré, estos otros levitas le dijeron, tú que siempre quieres ponerte ahí en medio, siempre quieres subirte ahí en alto y te piensas que solo Dios habla a través de ti. Y le acusaban de esto. A David mismo lo acusaban de deshonrarse al adorar a Dios, que adoraba a Dios con demasiado ímpetu. Eso está muy mal, David. A Elías, al profeta Elías, le acusaron, el rey Acab le acusó de turbar a Israel. Tú eres el que turbas a Israel, porque Elías había orado para que no lloviese. Cristo mismo, por supuesto, fue acusado de tantas cosas en su tiempo en esta tierra. A Pablo, al apóstol Pablo, lo acusaban de ser una plaga, de estar loco, de ser un profanador de templos. A los cristianos primitivos en los primeros siglos se les acusaba de canibalismo, porque decían que cuando celebraban la Santa Cena estaban siendo caníbales, cosas así. Se le acusaban de cosas horribles. Y así, muchas veces a los cristianos, en toda la historia de la Iglesia, se les ha acusado de cosas falsas. Y a ti y a mí, nos van a acusar de muchas cosas. Si vivimos para Dios fielmente. Van a intentar desgarrar nuestra alma, van a intentar destrozar nuestra reputación. Pero en medio de todo eso, debemos confiar en nuestro Dios. Así que, cristiano, hijo de Dios, puedes y debes confiar y pedirle a Dios que en medio de la persecución Él te ayude. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo, un juez justo. Lo repito, puedes y debes confiar y pedirle a Dios en medio de la persecución porque Él es un juez justo. No es como los jueces de este mundo, menos aún como los jueces de este país que dejan a la gente sin justicia. Dios es un juez justo y por eso podemos tener confianza en nuestro Dios. Vemos aquí, en primer lugar, la confianza puesta en el juez. Pero en segundo lugar vemos la apelación al juez. Apelar significa recurrir, ir a este juez. Y hay una apelación a este juez. Y esto lo vemos en el versículo 3 al 5. Se apela a este juez declarando la inocencia. Voy a leer estos versículos del 3 al 5. Dice David aquí, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y luego entre paréntesis dice, antes, justo lo contrario, he libertado al que sin causa era mi enemigo. Dice, si yo he hecho todas estas cosas, versículo 5, entonces persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle o pise en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo, Sela. David aquí le está hablando a Dios y le dice, Dios mío,
juez justo, si de verdad yo he hecho todas estas cosas que están diciendo, si todas estas cosas de las cuales me están acusando son verdad, si en mis manos hay iniquidad, si le he hecho algo malo al que estaba en paz conmigo, si he devuelto mal por bien, entonces, mira, entonces si esto es verdad, yo aceptaría que me venga el castigo, que me persigan y que me deshonren. Le dice, pero Señor, es que yo no he hecho estas cosas que ellos me están acusando. Es más, justo lo contrario, les he devuelto bien por el mal que ellos me han hecho. He dejado ir libre al que era mi enemigo. Eso está diciendo David aquí. Y por supuesto, si nos acordamos de la vida de David, seguramente se estaba refiriendo a cuando el rey Saúl, este enemigo que había cogido a David como con todo ese odio y lo quería ver muerto solamente por envidia, y cómo Saúl le había desterrado y había hecho que David tuviera que ir de sitio en sitio de Israel huyendo, y cómo 2 veces Dios le puso a Saúl tan cerca que David lo podría haber matado y nadie del ejército de Saúl se hubiera enterado. 2 veces. Y David las 2 veces dijo, no, yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Y aunque sus generales de David y su familia le decía, mátalo, si Dios te lo ha puesto ahí para que lo mates. David dijo, no, voy a dejarlo ir libre, aunque él sea mi enemigo, yo le voy a devolver bien por mal. Y eso es lo que hizo David. Y eso es a lo que se refiere aquí. Un comentarista bíblico dijo esta frase que me gustaría leerla aquí con vosotros. Dijo, el devolver mal por bien viene de la corrupción humana. Que nos hagan algo bueno y le devolvamos mal. Eso viene de la corrupción humana. Después dijo, el hacer bien por bien es una retribución cívica. Es decir, te dan un regalo y tú les das otro regalo. Eso es una retribución cívica, es algo a lo que estamos acostumbrados muchas veces en sociedad. Pero dice, pero el hacer bien por mal, eso es una perfección cristiana. Lo voy a repetir, el devolver mal por bien es una corrupción humana. El hacer bien por bien es una retribución cívica. Pero el hacer bien por mal es una perfección cristiana. Y luego dijo este hombre, aunque no sea la gracia de la naturaleza, con todo es la naturaleza de la gracia. Y esto es complicado quizás. Significa que aunque no esté en nuestra naturaleza hacer estas cosas, sí que está en la naturaleza de la gracia que nos ha dado Dios en Cristo y que Dios ha puesto en nuestra vida. Es decir, ¿qué hizo Cristo con nosotros? Cuando nosotros le hicimos mal con todos nuestros pecados, nuestra rebelión, ¿qué nos dio Cristo? Bien, con su salvación, con su gracia, con su amor. Pues eso es lo que debemos demostrar como cristianos. ¿No es eso lo que dijo Cristo? Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso es lo que hizo David, eso es lo que hizo Cristo y lo que deberíamos hacer tú y yo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando el mundo oye esto dice, no, eso es imposible, quien haga eso tiene que estar completamente loco, quien haga eso no está bien de la cabeza porque eso no puede ser. Le haces bien a los que te hagan bien y si eso. Pero hacer bien a los que os ultrajan y os persiguen, imposible. Pero eso debe ser una de las características del verdadero cristiano. Y así es lo que había hecho David. Y por eso aquí le dice al Señor, le dice a Dios, mira, me están acusando de cosas falsas, yo les he devuelto bien por el mal que me habían hecho. Dice, si yo hubiera hecho algo malo, acepto el castigo. También Pablo dijo algo parecido a esto en Hechos 25:11. Dijo ahí Pablo, si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que esta gente me acusa, nadie puede entregarme a ellos. Y entonces es cuando Pablo dijo, apelo a César, para que fuera enviado a Roma, a César. Y como cristianos nosotros en las dificultades, en las calumnias, en las injurias, en las falsas acusaciones, no apelamos al César, por supuesto, no apelamos al rey ni a los jueces, sino que apelamos a nuestro Dios. Apelamos al juez justo que nos va a escuchar. Cuando hay injusticias, cuando nos acusen de algo que es falso, debemos venir a Dios y llevarle a Dios nuestras cargas. Luchar legalmente en los juzgados para limpiar nuestro nombre
no va a tener mucho éxito y no va a ser nada bueno. Pelearnos con todo el mundo para reivindicarnos no tiene mucho sentido. Dejemos que Dios sea el que nos vindique, el que nos defienda, si es que así lo quiere. Le dejamos, como dijo el apóstol, la venganza es del Señor. Le dejamos la venganza a Él. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora bien, aprendamos y llevemos cuidado con no malinterpretar lo que está diciendo David. David estaba más que dispuesto a recibir el castigo y persecución y deshonra si es que él había hecho el mal. Pero si alguien de verdad ha hecho mal, entonces si alguno de nosotros de verdad hemos hecho algo que transgrede la ley de Dios, entonces no nos quejemos por recibir castigo de nuestros hechos. Estemos listos para recibir el pago de nuestros hechos si es que hemos hecho estas cosas malas. Hemos transgredido la ley de Dios. Algunos quizá dicen, ay, pobre de mí, Señor, que me ha venido una multa de 200 euros porque iba a 160 en la autovía. No es pobre de mí, no es pobre de mí, estás recibiendo el pago por lo que has hecho. Eso no es que tengas que sufrir como cristiano. Si alguien dice, ay, que mi jefe me ha descubierto que le he estado robando y ahora mi jefe me hace la vida imposible en el trabajo, ay, qué cruz tengo que llevar. Nada de eso. Tú estás sufriendo las consecuencias de los hechos que has hecho. Si vais conmigo, por favor, a Primera de Pedro. El apóstol Pedro tuvo que hablar de estas cosas con la gente a la que le mandó la carta. En Primera de Pedro 2, porque había gente que vivía como no tenía que vivir, que transgredía la ley de Dios y recibía las consecuencias de eso y luego se quejaban y decían, ay, pobre de mí, que tengo que llevar esta cruz, pero era algo que estaban haciendo que les estaba pasando por sus propios pecados. Primera de Pedro 2:20, el apóstol Pedro tiene que hablar sobre esto y dice, Primera de Pedro 2:20, leeré hasta el 23, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Si habéis hecho algo mal y alguien os da una bofetada por eso, os lo merecíais. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Eso es diferente. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es totalmente distinto. Totalmente distinto. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Ese es el llamado del cristiano. No para sufrir, ¡ay, pobre de mí, que me han puesto una multa por ir tan rápido y tengo que sufrir como cristiano! No. Sufrir como cristiano significa sufrir haciendo lo bueno. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Otra vez tenemos ahí el juez justo. El que juzga justamente. Y eso es lo que hacía Cristo. Él no hubo engaño en su boca, todo lo que hizo lo hizo bien. Él no tenía pecado, no había pecado en él. Y aún así él sufrió. Él sufrió acusaciones falsas, calumnias falsas. ¿Y él qué hacía? Devolver bien por el mal que le daban. Y esto también, en cierta manera, por supuesto, ni punto de comparación con lo que sufrió Cristo, pero en cierta manera David estaba sufriendo algo así, porque sabemos que David en algunas cosas era un tipo de Cristo, un pequeño, una ilustración que nos apuntaba hacia Cristo nuestro Salvador. Y eso era lo que estaba pasando David en el Salmo 7 que estamos estudiando. Y por eso él apelaba a Dios, al juez justo, encomendó su causa a Dios y a ningún otro. Así que al ser juzgados injustamente, al ser acusados de algo que somos inocentes, Dios conoce nuestro corazón. Así que podemos y debemos apelar al juez justo, al que juzga justamente, al mismo que le encomendó todo el Señor Jesucristo. Hemos leído ahí que Él le encomendó todo a su Padre, al que juzga justamente. Hemos visto en primer lugar esa confianza que hay que poner en el juez en el versículo 1 y 2. En segundo lugar, hemos visto esta apelación al juez declarándole nuestra inocencia, de que nos están acusando de algo falso. Y en tercer lugar, queremos ver esta petición de justicia al juez, versículos 6 al 10. Voy a leerlo, versículos 6 al 10. Dice ahí, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío
el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora, o perezca ahora, la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Los inicuos son los que hacen iniquidad, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Así sabía y creía David. Aquí en esta petición de justicia a este juez justo, David le pide a Dios, al que juzga justamente, le pide que actúe contra el pecado. Y por eso en el versículo 6 le dice, levántate, álzate, despierta. Todas estas cosas se las dice a Dios, haz algo, actúa, Señor, contra los enemigos. Le estaba pidiendo a Dios que avergonzase a estos enemigos que piensan que nada ni nadie les va a estorbar, que ellos pueden hacer lo que quieren contra la iglesia de Dios y contra los cristianos y contra los hijos de Dios. Y David les dice, Señor, avergüénzalos, levántate y trae justicia. Y si un juez sentado ya impone reverencia, imagínate qué es lo que pasa cuando el juez se levanta. Cuando el juez se levanta, los que están sentados ahí delante suya tiemblan. Y así debería de ser. Y así pasa incluso también con aquellos que se rebelan contra él. Y eso es lo que pedía David. Juez justo, levántate. Levántate y actúa, dicta sentencia. Eso es lo que estaba pidiendo David aquí. Pero no solamente le pedía a Dios, al juez justo, que actuase contra el pecado, también le pide que establezca al justo. Ahí en el versículo 9 y en otras partes de estos versículos, establece tú al justo. David le está pidiendo también que él sea juzgado conforme a su justicia e integridad. Y estas palabras nos pueden sonar un poco raras y un poco difíciles de interpretar, cuando, por ejemplo, en el versículo 8 dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Decimos, ¿está diciendo David que él era perfecto? No, David no está hablando aquí de que él fuese sin pecado, porque en otros muchos salmos vemos cómo David se reconocía pecador. Él sabía que era pecador, que el pecado moraba en él, como dice Pablo, que lo que quiero hacer no lo hago. Él sabía que él era pecador, un pecador redimido, pero seguía teniendo esa naturaleza pecaminosa. Tampoco aquí está hablando de ser salvo de nuestros pecados porque uno puede ser justo y se puede ganar esa salvación. No, no está hablando de eso. Cuando, por ejemplo, dice en el versículo 1, dice David, sálvame de los que me persiguen. No está hablando de la salvación del pecado, de la salvación espiritual, sino que él está hablando de una salvación de los que le persiguen, de la preservación de Dios, de la liberación de esta situación. No está hablando de la salvación del alma en este momento, no está hablando de eso. Sabemos perfectamente que no hay ninguno que sea justo, no hay ninguno que pueda ser salvo de sus pecados por su propia justicia, porque dice Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie puede llegar a Dios en el juicio final y decirle, por mi justicia tú me vas a salvar. No, eso no va a ocurrir ni nunca, es imposible que ocurra. Pero lo que aquí David está diciendo es que la acusación falsa que ha recibido, que él sea librado de ella, que sea salvado de esta acusación falsa. Los jueces de Israel, que debían hacer justicia, quizá no la estaban haciendo. Y quizás estaban en contra de él, pagados por Saúl o queriendo apoyar al reinado de Saúl. Y estaban escuchando estas falsas acusaciones. Pero David aquí no recurre a los jueces de Israel, sino que él recurre al juez justo, al juez de toda la tierra, al juez de vivos y muertos, a Dios mismo. Y le dice, Dios, yo no he pecado en esto que me están diciendo. Es una acusación falsa. Oh Dios, haz justicia. He vivido en mi integridad. Integridad no significa ser perfecto. Integridad significa sinceridad de vida. Que lo que hay afuera es lo mismo que hay dentro. El pan integral significa que es completo, que tiene todo, que no le han sacado una cosa para ponerle otra. Es integral. Y así en nuestra vida tendrían que ser vidas de integridad. Que lo que ves es lo que hay. Y no es una vida en la iglesia y otra vida fuera de la iglesia, sino deberíamos ser integrales. Que lo que se ve es lo que hay, que lo que hay en nuestro corazón es lo que la gente ve.
que vivimos la misma vida en la iglesia y fuera de la iglesia, con la familia y en el trabajo. Somos íntegros en todas estas cosas. Pero David aquí también estaba diciendo y reconociendo que él se podía refugiar en Dios mismo. Una palabra preciosa que dice ahí en el versículo 10, mi escudo está en Dios. Mi escudo está en Dios. Hace unas semanas, unos meses, vimos como en el Salmo 3, David dice, Dios es mi escudo. Y aquí dice algo parecido, dice, mi escudo está en Dios. David sabía que en Dios mismo, que Dios es el juez, en él mismo, en Dios mismo estaba también su defensa de la acusación. Como un soldado usa el escudo para su defensa, así David sabía que para su defensa en contra de esta acusación, en Dios mismo estaba su escudo. Y el Nuevo Testamento nos dice que Cristo es este escudo, que Él es nuestra justicia. Él actúa como este escudo. Y claro, cuando Dios nos ve a nosotros, lo que ve es el escudo. Cuando tú mirabas a un soldado, lo que veías era el escudo que había delante. Y así cuando Dios nos ve a nosotros, ¿qué es lo que ve? El escudo que es Cristo para nosotros, el refugio que es Cristo para nosotros, las vestiduras de justicia de Cristo mismo. Así es como Dios nos ve y puede declararnos justos. Puede ver a Alejandro Bernabéu, que yo mismo me veo en mi pecado, pero Dios me ve y dice, Alejandro Bernabéu lo declaro justo. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si yo soy pecador? Pero estoy vestido en la justicia de Cristo. Estoy con ese escudo que es Cristo, en ese refugio que es nuestro Cristo Jesús. Y no solamente eso, Primera de Juan nos dice que Cristo es nuestro abogado. Él es nuestra defensa, nuestro escudo, pero también nuestro abogado. Y es un abogado que no ha perdido ni un caso. Un abogado que es el abogado perfecto. Y Él es nuestra defensa en contra de esa parte que nos acusa delante del juez, que por supuesto es el diablo y Satanás. Y Cristo es el mejor abogado, que no pierde ni un juicio. Él conoce las leyes perfectamente. ¿Por qué? Porque Él mismo escribió las leyes. Él es el dador de la ley, el que nos dio la ley. Y Él va a ganar todos los juicios. ¿Por qué? Porque Él conoce al juez perfectamente. El juez es su propio Padre. Así que Cristo, como abogado, es el único que puede estar en ese sitio y el que va a ganar todo juicio. A todo hombre y a toda mujer que Él los defienda, van a ganar el juicio. No serán acusados, sino que serán justificados por su sangre, por la sangre que Él derramó por nosotros. Así que si conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, puedes pedir justicia de Dios, porque Dios es un juez justo. En Cristo, si le conoces, has sido justificado, has sido declarado justo. Así que para alguien que ha sido declarado justo, lo justo es que ahora Dios le proteja y le defienda, y que un día estemos con Él en el cielo. Y por eso tenemos que pedir estas cosas delante de Dios. Y también podemos pedir justicia, porque sabemos que un día Dios traerá justicia a este mundo injusto, este mundo falso y este mundo calumniador. Dios traerá justicia. Así que confiemos completamente en el Dios justo. Apelemos continuamente a ese Dios justo y pidamos cada día justicia en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean a este juez justo. La semana que viene ya veremos la siguiente parte del Salmo, pero vamos a dejarlo aquí, vamos al Señor en oración, pidiéndole que nos ayude a entender su palabra.